Miren el esquema que tengo para este tema. Vamos a hablar de la encuesta que hace Educa, la Fundación para la Excelencia en la Educación, que publicó una encuesta ayer sobre la educación virtual. Vamos a hablar de cómo el mundo está cambiando hacia la virtualidad, hacia la virtualización. Cómo muchos procesos que eran análogos y físicos se están volviendo intensamente digitales y virtuales. Y entonces, como la educación es una siembra a futuro, tenemos que preparar a nuestros niños y niñas para el futuro, no para el pasado. Vamos a hablar de qué es lo que es la escuela, de dónde viene eso. Y vamos a hablar de las objeciones que están haciendo los expertos en escuelas tradicionales a la educación del futuro, a la educación digital o virtual. En los problemas psicológicos que están generando los niños en la casa, los padres, los traumas que pudieran generar el exceso de estar frente a una pantalla, son los argumentos de ellos. La necesidad de que se relacionen los niños, todo eso. Vamos a hablar, la educación virtual puede mejorar la eficiencia de la educación y la eficiencia de los recursos que invierte el Estado Dominicano en educación. Y entonces, vamos a hablar de todo eso. Solamente se nos va a quedar un tema del esquema que tengo aquí, que es la filosofía de la educación, la ideología educativa. Quizás si yo le pregunto a usted, atención a todos los padres que están viendo esto, a todo el que está viendo esto, incluyendo a Edgar, que está controlando el programa, y yo le pregunto a ustedes, ¿quién es Luca? ¿Qué me dirían? Y tú dices, oye, ¿quién es Luca? Luca es el primer animal del que se tiene registro en la historia de la vida en la Tierra, no de la humanidad. El primer animal multicelular del que se tiene registro se llama Luca. Pero ¿qué sucede? Yo pasé por la escuela y a mí nunca me hablaron de Luca, ni me hablaron de Lucia Australopithecus, porque eso contradice muchos patrones de la religión. Y eso impide que tengamos una educación científica. Pero no vamos a hablar de eso. Pero busquen Luca, pongan Luca, primer ser vivo, en Google, para que usted vea lo que le dice. Luca significa the last ultimate ancestor. El último ancestro. Eso es lo que significa Luca. El último ancestro. El ancestro vivo más viejo o el primero de que se tiene registro. Antes de Luca no hay nada. Lo que hay son procariotas, o sea, animales de una célula, unicelulares. Luca es el primero pluricelular. Pero eso no nos enseñan en la escuela, porque tenemos una ideología educativa medieval. Y por eso somos pobres. Y por eso no hay un país de América Latina que sea desarrollado. Eso solo lo digo yo. No hay un país de América Latina que sea desarrollado. Todos los países de América Latina son subdesarrollados. Los únicos dos países de América que son desarrollados son protestantes, Estados Unidos y Canadá. Todos los demás que fueron colonizados por España son subdesarrollados y son pobres. Son subdesarrollados mentalmente y económicamente por el tipo de educación que tienen y por el tipo de liderazgo. Entonces, vamos al punto. Vamos a empezar con el tema de la... Vamos a empezar con el tema de la educación. Miren, ¿qué es una escuela? Una escuela es un espacio, un recinto, donde muchos niños de diferentes características e inteligencias, personalidades, niños, hembras, varones, van a recibir instrucción de un profesor. Entonces, eso ha sido así desde el siglo XVIII, cuando la máquina de vapor generó la primera revolución industrial.
Entonces, la educación que estaba controlada por la iglesia en la Edad Media solamente se le daba a los hijos de los ricos y a los sacerdotes. Solamente. Y quizá los militares. Eran esos tres sectores que tenían derecho a aprender. Incluso había una época donde en los templos estaban los escribas, los que escribían, los que sabían leer y escribir. Y fuera de los templos estaban los copistas, que podían copiar los caracteres de lo que se escribía, pero no sabían lo que significaba. Pero no estaban dentro de los templos, estaban fuera. Antes de que existiera la imprenta, la iglesia controlaba de una manera rígida el conocimiento. De hecho, había una época en que los sacerdotes daban la misa en latín y de espaldas a la gente. Oigan esa vaina. La época medieval oscura del conocimiento. Y viene la imprenta de Gutenberg en 1454 y empieza a democratizar el conocimiento. Y luego entonces la imprenta ya hizo innecesario los copistas, porque ya no había que copiar lo que los escribas escribían, se imprimía. La imprenta de Gutenberg de caracteres separados, no la de los asiáticos, que también existía, pero que tenía una base de madera. Entonces, esa escuela de los templos salió a crear universidades, la iglesia, porque la religión ha creado, señores, todos los subjetivos de la sociedad, todos los símbolos de la sociedad, el derecho, el Estado, la religión, la salud, la educación, la diplomacia, el deporte, todo eso lo ha creado la religión. No puede haber humanidad sin religión. Lo que pasa es que la religión le está pasando lo mismo que al PLD, al Partido de la Liberación Dominicana, que hay una generación que ya perdió todo, que duró 30 años controlando el partido y se resiste a los cambios. Lo más nuevo que tiene la religión es el Nuevo Testamento y tiene 2021 años. Y no lo cambian. Y no lo cambian. La religión católica, porque en el 1518, Martín Lutero, la protesta de Lutero, el protestantismo de Lutero, la reforma de Lutero, provocaron una escisión en la iglesia de donde nace el protestantismo. Pero la escuela católica se mantuvo. Esa escuela viene de una filosofía que se llama escolástica, que pone la razón por encima de la fe. La razón y la costumbre, la tradición, la memorización por encima de la fe, de la lógica, del razonamiento, de la ciencia. Esa es la que tenemos aquí en República Dominicana. Por eso estamos últimos en la prueba de PISA. Por eso nunca hemos registrado una patente. Y por eso no invertimos ni un peso del presupuesto en investigación y desarrollo. Eso es lo que usted tiene que escuchar. Todo lo que más que le digan sobre educación lo están engañando. Esto que yo estoy diciendo aquí. Le digo 4 cosas. Somos últimos en PISA, en la prueba PISA de la OPSE. Nunca hemos registrado una patente como país internacional. Nunca hemos ganado un Nobel. Bueno, lo que es lo que vamos a ganar Nobel. Pero tenemos la primera universidad de América. La primera universidad de Occidente, perdón, de América, está aquí la UAS. Pero nunca ha ganado un Nobel. Nunca ha registrado una patente internacional. Pero tampoco República Dominicana en su presupuesto no tiene un peso para investigación y desarrollo. No tiene nada, no puede hacer ni una mascarilla, ni el látigo de la mascarilla lo puede hacer, el tirante. Y entonces, lo que le dije primero, todos los países de América Latina son pobres y subdesarrollados, porque tienen la misma filosofía educativa. ¿Entiendes? Eso es todo, una filosofía conservadora basada en lo que le decía. ¿De dónde viene esta escuela? Cuando se produce la máquina de vapor, después de la imprenta, la máquina de vapor de James Watt y la imprenta de Gutenberg, entonces viene la necesidad de adiestrar al campesinado para que aprenda a utilizar las máquinas de la fábrica. Por eso la escuela reproduce los valores de la fábrica. El uniforme de la fábrica, ese uniforme que usan los equipos de béisbol y de deporte, eso viene de ahí. El uniforme, todo uniformado, la hora de entrada, el timbre,
la hora del recreo, el almuerzo, la hora de salida, la salida de la fábrica, y el profesor reproduce la figura del capataz de la fábrica. Entonces ahí el profesor le da un paquete de enseñanza limitadas a los intereses de la fábrica, porque lo que se buscaba era una educación fabril y nosotros reprodujimos eso. Entonces, ¿se necesitan médicos para curar a los trabajadores de la fábrica? Enseñamos medicina. ¿Se necesitan abogados para resolver los problemas que puedan generarse entre los trabajadores de la fábrica? Enseñamos derecho. Es así. Es así. ¿Se necesitan administradores para administrar la fábrica? Generamos administradores. ¿Se necesita contable para contabilizar lo que produce la fábrica? Generamos contable. Ya la fábrica no existe. Piensen, díganme una fábrica en República Dominicana. Ya no existe. Pero seguimos nosotros enseñando para la fábrica, cuando ya la fábrica no existe. Entonces, en el año 2010, yo comencé a promover, después del fenómeno de Wikileaks y de la Revolución Árabe, eso está en Liderazgo Responsable, yo comencé a estudiar y a promover el concepto de gobierno electrónico en el año 2010. Mi partido nunca me hizo caso. Me di cuenta que nosotros necesitábamos un gobierno digital, un gobierno electrónico, y había que hacer una reforma a la educación para hacerla intensiva en tres cosas: en programación informática, la escuela, en inglés, porque en inglés que se escriben todos los códigos, en inglés, que fuera inmersiva en inglés, y en electrónica, porque toda la carrera de toda la naturaleza necesitan esas tres. Pero no se logró eso. Ahora viene la pandemia y nos impone una educación que no es virtual ni digital, es una educación a distancia. La educación a distancia existe desde 1990, cuando la internet dio paso a la web. Pero eso no es educación digital. No es una educación cuyos contenidos estén pensados para la virtualidad, estén pensados para la digitalidad. No, eso es una persona, el mismo profesor que se te para frente a una cámara a leer un contenido. Y los muchachos tienen que quedarse anotando frente al televisor. Eso no es educación virtual. Educación virtual es la que se piensa, se diseña y se programa en función de la virtualidad. Y de ahí los videojuegos, los juegos educativos y los videojuegos de entretenimiento tienen mucho que enseñarnos, porque los videojuegos se programan para la virtualidad. No existen en la realidad. Y un niño te dura 11 y 12 horas jugando corrido y tú tienes que despegarlo del computador. No se quiere despegar. Pero un niño en un aula solamente tiene 2 momentos de felicidad: en el recreo y cuando se va. Todo lo demás es sufrimiento y tristeza. Porque el conocimiento en la escuela, la instrucción, el proceso de enseñanza es aburrido. Es aburrido, es intolerable. Entonces, tenemos que diseñar contenido que genere en el niño el mismo efecto y en la niña que generan los videojuegos, que le dan recompensa, programan recompensa cada 5 minutos. Y cada 5 minutos que el niño está jugando, recibe un impacto emocional que le genera dopamina. Eso tiene que pasar con los videojuegos y se puede hacer. Pero eso tenemos que nosotros sentarnos. Por eso este programa yo considero que tiene un valor histórico.